Argentina Vamos a ver través del algunos, tiempo. sí, algunos hitos en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina. Y me quiero concentrar en tres presidentes del siglo XX que acercaron a Estados Unidos con Argentina, que son Perón, Frondizi y Menem. ¿Bien? Porque en un primer momento nosotros lo que tenemos es una relación bastante fría entre Argentina y Estados Unidos, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta los años 50. Y había una relación bastante fría, ¿por qué? Porque había dos economías que no se complementaban. Argentina vendía carnes y granos y Estados Unidos ponía trabas al comercio argentino de carnes y granos. Entonces, ¿qué miraba Argentina? No miraba a Estados Unidos, miraba a Inglaterra, que eran los que les compraban las materias primas que Argentina exportaba. A esto se le suma la neutralidad argentina en las guerras y un momento, podríamos decir, simbólico de mucho conflicto, que es la campaña de Perón de 1946, ¿no? Con la consigna Braden o Perón. Un poco antes de la campaña, Braden, que había sido embajador norteamericano en Argentina, publica un informe donde muestra las relaciones que había entre los militares argentinos y el régimen nazi. Y lo que hace Perón es dar vuelta el argumento y dice: Braden es el organizador de la Unión Democrática, el creador, el que está manipulando las elecciones por detrás, por lo cual en las elecciones usted está votando por Braden o Perón. Y queda la consigna Braden o Perón. Ahora bien, hasta acá conflicto, podríamos decir. ¿Cuándo empieza el acercamiento? El acercamiento también empieza con Perón, pero no con el Perón de este primer gobierno, que era el Perón más nacionalista, sino con el Perón del segundo gobierno. El Perón del segundo gobierno, a partir del 52, se da cuenta que para profundizar la industrialización, para poder salir de la crisis económica que hubo en el 52, necesita dólares, inversiones extranjeras y por ende necesita hacer un giro en su relación con Estados Unidos y empieza a acercarse. Y uno de los hitos de este acercamiento va a ser el viaje del hermano de Eisenhower, de Milton Eisenhower, a la Argentina, que ahí lo tenemos, que viene a visitar a Perón, que pasan unos días espectaculares. Perón lo lleva a pasear a la cancha, a conocer. Hay una anécdota buenísima, un par de anécdotas que cuenta Gerchunov en su libro de 1955, La caída. Dice, bueno, Perón le dijo a Milton Eisenhower: dígale a su hermano que en la Tercera Guerra Mundial yo soy su primer soldado. Que cuando Eisenhower se estaba subiendo al avión para despegar, Perón llega en un auto, se sube al avión, le regala a Milton Eisenhower un álbum de fotos y le dice: son las fotos que saqué hasta hace 2 horas, que las revelamos recién. Me falta una foto de usted en el avión, se la hago llegar mañana a Paraguay. Hizo eso. Perón le hizo llegar al día siguiente la foto. Así que y después escribieron cartas, tuvieron una relación... Perón anfitrión. Una relación amorosa magnífica. Ese, podríamos decir, fue un primer momento de acercamiento entre Argentina y Estados Unidos. ¿Con quién vamos a tener un intento de acercamiento nuevamente? Porque, bueno, después de la caída de Perón, en realidad la mayoría de los sectores eran nacionalistas económicos. Ese giro de Perón había desconcertado un poco. ¿Quién retoma ese acercamiento a Estados Unidos? Frondizi. Y Frondizi lo va a retomar también por una perspectiva desarrollista, para profundizar las industrializaciones, con lo que se llama la batalla por el petróleo, para abrirnos a inversiones extranjeras, pero también porque Estados Unidos empieza a adoptar ahí otra actitud frente a Latinoamérica, porque en 1959 se había producido la Revolución Cubana. Entonces, Kennedy empieza a pensar en que lo que hay que evitar en América Latina es la expansión de la revolución, el contagio de la Revolución Cubana. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que apoyar a los países latinoamericanos para que se desarrollen, ¿no? Hace la Alianza para el Progreso y en ese contexto se va a reunir con Frondizi. Frondizi va a ser el primer presidente argentino que viaja a Estados Unidos. Tiene una reunión con Frondizi, de las cuales están las memorias de Ortiz de Rosas, que cuenta cómo fue esa reunión, porque presenció esa reunión. Ortiz de Rosas era el no-taker. Exacto. Con Kennedy, ¿no? Con Kennedy. Y ahí tenemos la foto de esa reunión en Palm Beach. Ahí está Camilión, arriba a la derecha. Exacto, Kennedy y Frondizi sentados abajo. Y Ortiz de Rosas creo que es el que la toma. Miguel Ángel Cárcano, que era el canciller. Entonces, Kennedy le dice a Frondizi: venga antes mañana. Sí, porque no quería que esté el traductor, según lo que cuenta Ortiz de Rosas, que no quería que esté el traductor de la CIA. El traductor dice que me lo pone la CIA. Que lo pone la CIA y que le cuenta lo que iban a hablar. Porque entonces usted venga antes porque quiero que hablemos, porque hablan de Cuba. De Cuba. De lo que hablan es de Cuba. En realidad, Frondizi tenía un poco la expectativa de ser el mediador entre Cuba y Estados Unidos. Después lo recibe al Che Guevara en... Después ahí ya se empieza a pudrir todo, ¿no? Pero en ese momento todavía tenía la expectativa de ser mediador entre Cuba y Estados Unidos. De hecho, según cuenta Ortiz Rosas, le dice a Frondizi en esa reunión: bueno, ustedes nos tendrían que haber avisado algo de lo de Playa Girón, como compartir la información. Finalmente no termina siendo el mediador, pero sí podríamos decir es un momento de acercamiento. ¿Y cuándo
tenemos, yo diría, un tercer momento de acercamiento en el siglo XX con Menem. Ahí podríamos decir que tenemos el acercamiento, el giro más exagerado en el sentido de lo que Guido Vitela llamó las relaciones carnales. ¿Qué se produce ahí? Bueno, un giro que obviamente es un giro estratégico en el contexto del fin de la Guerra Fría, pero que se puede ver en algunas cosas que me parecen bastante importantes. Por ejemplo, si uno mira, y esta cifra me la dio Tocatrián, si uno mira las votaciones, las coincidencias de las votaciones de Argentina y Estados Unidos en la ONU antes de la época de Menem eran más o menos de un 15 o 20%. A partir de Menem, las coincidencias de votaciones en la ONU empezaron a ser del 75% entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? Eso muestra ese acercamiento. Ahí lo tenemos, de hecho, a Menem jugando al golf con Bush. Y para ir cerrando, vamos con una anécdota chiquita sobre este tema. Alacino le pregunta a Menem, ¿cómo hizo para que Argentina entrara al G20? Al G20. ¿Y qué le dice Menem? Esto lo puedes hacer vos con el tono. Lo dejé ganar a Bush. Lo dejé ganar a Bush al gol. Lo dejé ganar a Bush al gol. Lo dejé ganar. Así que y ahí nos podemos estamos ir. en el G20. No, nos vamos con un video, si te parece, que me parece que es lo que le gustaría en algún momento ver a Milei, que es la ovación que recibe Menem entrando. Que es eterna cuando entra al Congreso. Vamos a dar 30 segundos, pero dura 5 minutos, sí, ¿no? La ovación de Menem entrando al Congreso de Estados Unidos. Mr. Speaker, the President of the Republic of Argentina. Sigue eternamente, no lo vamos a pasar entero porque se nos va a ir todo el corte. Pero bueno, queríamos cerrar entonces con ese momento de acercamiento. Veremos qué nos depara ahora y si lo del espejo de Milei cuando será llegue algo. Donald el 20 de enero. A ver cómo lo reciben a Milei ahí. Muchas gracias, Camila. Gracias, Ana. Vamos a un corte y recibimos a Carola el whisky.